Ahí estamos. Bueno, seguimos en nuestra famosa unidad 3, que es bastante larga, todavía nos falta bastante. ¿Se acuerdan que dentro de la capa de Interred del protocolo TCP/IP? Y vamos a ver, seguimos el tema de direccionamiento, así que les va a servir el tema de hoy de repaso. Y vamos a ver un tema que se llama agotamiento de las direcciones IP versión 4. ¿Cuáles son los temas que vamos a analizar? Vamos a ver por qué se produjo ese agotamiento, que ustedes algo ya saben, porque yo algo les dije cuando vimos IPv6. Vamos a ver el direccionamiento privado, esto lo vamos a repasar simplemente porque ya lo conocemos, pero bueno, como está muy relacionado al tema del agotamiento de las direcciones IP, por eso es que lo vemos acá. Va de la mano el direccionamiento privado con el tema de la traducción de direcciones de red, o NAT. Esto lo vamos a mencionar, lo vamos a explicar mínimamente, y más adelante, cuando veamos la capa de transporte, lo vamos a desarrollar bien. Antes se desarrollaba en esta unidad, a esta altura del año, como quien dice, pero como todavía nos faltan algunos conceptos de puertos y demás, puertos lógicos, no físicos, costaba mucho que se entendiera este tema. Entonces, bueno, decidimos toda la cátedra darlo un poquito de, o sea, ahora simplemente lo nombramos, porque está dentro de este tema, pero la explicación de los tipos de traducciones y demás lo vamos a ver más adelante. Sí vamos a ver cómo se administran hoy en día las direcciones IP. Ya algo vimos de los registros regionales de Internet. Vamos a ver qué es el CIDR y qué es BLSM, y cómo es el procedimiento de cálculo. Bueno, de los dos les traigo ejemplos bien concretos, así se entiende bien. Entramos entonces a ver el tema de agotamiento. ¿Por qué o cuáles fueron las causas de que se empezaron a agotar las direcciones IPv4? Porque se produjo una explosión en el crecimiento de Internet. Entonces, y además por la forma, bueno, voy a ir con la presentación, ya que vamos a ir viendo de a poco. Primero, el crecimiento exponencial. Nadie pensó que iban a haber semejante cantidad de usuarios conectados a Internet. Entonces, el diagrama o la forma de crear las direcciones IPv4 a través de las clases A, B y C no fue suficiente. No fue bueno ese diseño, en cierta medida, porque no alcanza para la cantidad de usuarios que están conectados hoy en día a Internet. Bueno, está lo mismo. Entonces, hoy en día, antes, por ejemplo, había una sola computadora por hogar, como quien dice, conectada a Internet. Hoy en día ya no hay solo computadoras, sino hay televisores, hay celulares, y ya no hay una sola computadora en los hogares. O sea, está la cantidad de dispositivos que necesitan una dirección IP, que obviamente se produjo ese agotamiento, ¿no? Se quedaron sin, básicamente. Bueno, todo el tema de las conexiones de banda ancha, ¿sí? O sea, todo el mundo, todo se facilitó para que se accediera, todo el mundo tenga acceso a Internet. Entonces, bueno, eh, todas las personas que se conectan a Internet necesitan obviamente una IP. Esa IP debe ser única e irrepetible para que ese dispositivo tenga conectividad. Otra de las causas del agotamiento es cómo se distribuyeron las direcciones IPv4, que es por las clases que dijimos recién. Las clases comerciales A, B y C. Entonces, esa forma, que no sé por qué en ese momento se les ocurrió así, ese /8, /16, /24 de las tres clases, hace un pésimo uso, o sea, un muy mal uso de las direcciones. Ya lo vemos enseguida. A la forma de asignar direcciones IP por clase entera, que se llama class full, ¿sí? Es una clase entera, es decir, que yo asigno, por ejemplo, toda una dirección clase A, toda una dirección clase B, o toda una dirección de red clase C. A ver ejemplos. Acá hay una empresa, dice que tiene 30 dispositivos, ¿sí? 30 puestos de trabajo. En ese caso, ¿qué clase le correspondería que se le asignen? A ver, la clase A, B o C. Una dirección de red. No piensen en subredes todavía, piensen en las direcciones de red. Pero, profe, con la intención de que sobren, o sea, que le quede justo con los puestos de trabajo, yo creo que con un clase C estaría bien. Exacto. Sobra con una clase C, Lautaro, ¿sí? Porque la clase C, ¿se acuerdan cuántos puestos de trabajo podíamos direccionar con la clase C? 2 2 a a la la 1. 8, 2 a la 8 Exacto. menos 2, sin sus Perfecto. redes. Perfecto, muy bien. 2 a la 8 menos 2. Bárbaro. Eso da un 254. Imagínate, de esos 254 solamente estás usando 30, ¿sí?
Bueno, después hay otro caso con 100 puestos de trabajo, que también nos serviría una clase C. Y hay otra empresa que tiene 500 puestos de trabajo. Acá, ¿qué haríamos? ¿Qué clase le podríamos asignar? ¿A, B o C? La B. Claro, perfecto. La B porque la C no me alcanza. Dijimos recién que la C tenía 254, entonces no me alcanza. Perfecto. Bueno, planteado esos tres ejemplos, sí, le asignamos una red clase C. Fíjense, empieza con 200, tiene un barra 24. A esta le asignamos también una clase C y a esta le asignamos una clase B, un barra 16. Tal cual lo estuvimos analizando recién. Pero ¿qué pasa? Si nosotros hacemos eso, tenemos acá disponibles lo que hicimos recién de las 254, de las cuales nosotros vamos a usar solo 30. Es el derroche que hay, es muchísimo. ¿Sí? Tenemos 224 direcciones IP que no las va a usar nadie. ¿Por qué? Y porque a mí una vez que me asignan una dirección de red, toda la red es mía, como quien dice. Que yo las use a las 254 o use 4, 5, 6, 100, 200, las que use es decisión mía. No le puedo prestar direcciones a nadie. Se asigna una dirección de red entera que se llama. A eso se le llama class full, a nivel de clase. Toda una clase A, toda una clase B o toda una clase C. Bueno, acá pasa lo mismo. Y acá fíjense que, acá, perdón, antes de esto. Acá, ya como necesitamos 100, es menor la cantidad que se desperdician porque quedan 154 solamente que nosotros no usamos. De todos modos, son muchas direcciones IP. Pero fíjense acá, qué mal diseñado que estuvo el tema de las clases B, que en este caso en las clases B tenemos 2 a la 16, menos 2 IP disponibles. Eso da un total de 65.534, de las cuales solo usamos 500. Es decir que hay un derroche de 65.034 direcciones IP, o sea, es muchísimo. No sé por qué lo diseñaron así, con barra 16 o barra 24 o barra 8. No les puse el ejemplo de una clase A, pero peor todavía. Entonces, como se asignaban las direcciones IP por clase entera, es así que hay mucha pérdida que se llama de direcciones IP públicas, ¿no? Bueno, ¿cuántas direcciones IP se desaprovechan? Ya lo estuvimos analizando. Pero así se manejó siempre. ¿Por qué? Y bueno, porque sobraban direcciones IP. Al principio, como habían pocos dispositivos conectados a Internet, se podían asignar así. No se consideraba un derroche de direcciones IP. A medida que empezó a crecer Internet, y a crecer, mejor dicho, los usuarios conectados, se dieron cuenta que este no era una buena forma de asignar las direcciones IP y empezaron a darse cuenta que la cosa así no iba. Entonces trataron de plantear soluciones. ¿Cuáles fueron las soluciones al agotamiento de las direcciones IP? Varias en realidad. Una fue, ¿se acuerdan? Crear el direccionamiento privado. ¿Qué significa esto? Que, bueno, ya lo vamos a ver, se destinaron algunas direcciones para que las empresas las puedan usar adentro, ¿sí? Pero cuando salieran a Internet tenían que ser traducidas las direcciones, esas privadas, a direcciones públicas. Entonces, van de la mano el tema de direccionamiento privado con el tema de la traducción de direcciones de red. También surgió el CIDR. Esa C significa classless. Es decir, que ya no se van a asignar por clase las direcciones IP públicas, sino que se van a asignar de una manera diferente en función de la cantidad de dispositivos que necesite una empresa. Esto significa classless interdomain routing, o sea, encaminamiento entre dominios sin clase. También surgió el VLCM, que significa máscara de subred de longitud variable. Hasta acá, la mitad de la comunidad de Internet dijo, bueno, vamos a seguir buscando alguna solución para que el protocolo IP versión 4 siga existiendo, porque funciona bien. Es decir, el protocolo IPv4 funciona tan bien que dijimos, bueno, tratemos que inventemos algo raro. Yo le llamo parches a esto, porque son estrategias medias extrañas para que el protocolo IPv4 siga existiendo. La otra mitad de la comunidad de Internet dijo, no, el IPv4 ya no sirve más, desarrollemos un nuevo protocolo. Y fue así como se pusieron a pensar en el protocolo IP versión 6. Nosotros esto ya lo vimos, entonces hoy vamos a desarrollar todo esto. Bueno, algunos, porque esto no lo vamos a desarrollar. Vamos al direccionamiento privado. Esto ya lo conocemos. Esto está en la RFC 1918. ¿Sí? Si a alguien le interesa, la puede leer. Está en castellano, o sea, ya la traduce, no usan el traductor.
La idea es que esas direcciones IP solo se puedan usar adentro de una organización o adentro de una empresa. Esas direcciones IP no se ven desde afuera, es decir, que brindan seguridad, porque desde afuera no nos ven. Nosotros en casa ya sabemos todos que tenemos direcciones IP privadas. Sin embargo, ustedes no pueden ver la IP que tengo yo en mi máquina y yo no puedo ver tampoco la IP que tienen ustedes en sus propias máquinas, porque no son visibles desde Internet, justamente porque son privadas, por eso se llaman así. El hecho de tener que usar direcciones IP privadas surge la necesidad de traducirlas, es decir, cuando un paquete sale con una IP privada en el campo origen, tiene que el router traducirlo y reemplazarla por una IP pública en ese campo origen del paquete IP. Y cuando entra, cuando vuelve un paquete hacia nuestra casa o hacia nuestra empresa, tiene que hacerse de nuevo la traducción. Si la IP de destino es pública, tiene que traducirse a privada. Si no, no va a poder ser entregada al dispositivo, a nuestra PC, básicamente. ¿Cuál es el rango de las IP? Privadas. Esto. A ver si se entiende, porque yo cuando se las dije, en su momento, cuando vimos el tema de direcciones IPv4, creo que no les planteé este prefijo. A ver si entienden por qué es así. Ese /8, bueno, el /8 es fácil, porque hay una sola dirección privada, que es la 10. Entonces /8. ¿Y por qué acá será /12? ¿Se acuerdan que el... Ah, sí, Es a perdón. partir de la 16 y no de la 0. A partir de la 16, no de la 0. O sea, es Bien, 172.16. perfecto. Fíjense dónde sale ese 12. Acá yo se los puse en binario. Ahí está. Es una clase B, ¿sí? Está graficado el segundo byte, o sea, ese 16, está graficado, fíjense. Este es el 16. 1, 2, 4, 8, 16 está encendido. ¿Y por qué dice /12? Porque pueden variar los últimos 4 bits. 12 significa 8, 9, 10, 11, 12. O sea, llega hasta la mitad del segundo byte. ¿Qué significa esto? Que el rango es desde 0000 hasta 1111. O sea, puedo hacer variar los bits 13, 14, 15 y 16. ¿Sí? Entonces, por eso que se llega a este valor, todo esto es 31, que está acá. Entonces, ¿cuántas direcciones clase B hay privadas disponibles? Con 4 bits, ¿cuántas combinaciones habían? 16. Claro, 16. La 172.16, 00, la 172.17, 00, 18, 19, 20, 30, 31. Son 16 direcciones, ¿sí? Pero yo les cuento de dónde, porque las van a ver así siempre, con prefijo /12. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué 12? Y bueno, porque es hasta acá, ¿sí? Si fuera /16, solamente sería una sola dirección privada, pero no, son 16 direcciones privadas. ¿Ustedes cuáles pueden usar? La que quieran. Pueden usar la 10, la 172.16, la 172.20, cualquiera. Y acá tenemos las de la clase C, también previeron las direcciones privadas. ¿Y acá cuántas? A ver, porque acá sí dice el prefijo 16. ¿Cuántas direcciones privadas clase C hay? Ah, bueno, perdón, me olvidé toda esta animación. Ahí está. No se las publiqué a esta presentación porque quería que la fuéramos razonando entre todos, ¿sí? No se las puse en aula virtual, me refiero. Ya después de hoy se las subo. Bueno, ahí está lo del... En la clase C, fíjense que va desde 0 hasta 255. Y es un prefijo /16. Es decir que podemos tener la dirección 0, la 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 255. Hay 256 direcciones privadas clase C. La mayoría tenemos la 192, 168, 1. Y algunos sí tienen la 0 también. Depende de cada configuración. Bueno, ¿se entendió? Estas son entonces las direcciones privadas que habíamos visto en su momento. Lo que pasa es que acá le modificamos el prefijo, que es tal cual así está definido en la norma, acá, en la 1918. Bueno, esas direcciones dijimos que se pueden usar adentro de nuestra organización, adentro de la empresa, suponiendo que esta sea nuestra empresa. Este router, fíjense, yo traté, bueno, de dibujarles ahí esa línea roja.
Porque estas interfaces, esta y esta, van a tener direccionamiento privado o público. Estas tres interfaces. Le podría haber puesto nombre. Privado. Privado, perfecto. Y esta interfaz va a ser la puerta de enlace de esta subred. Esta interfaz va a ser la puerta de enlace de esta subred. Y así sucesivamente. Ahora, esta interfaz que está pintada de amarillo, fíjense que todo lo que está pintado de amarillo, debería ir con direccionamiento público. Entonces, esa interfaz va a tener que tener una dirección IP pública. Entonces, cada vez que salgan los paquetes hacia Internet, se va a traducir ¿qué? La dirección IP origen o la de destino, cuando salen los paquetes hacia Internet. ¿Qué traducirá esta ruta? La dirección de de origen. origen. Claro, perfecto. La dirección IP origen privada se traduce en una IP pública. Cuando los paquetes ingresan desde Internet a la empresa, lo que se traduce es la dirección de destino, que va a venir una IP pública y va a tener que ser traducida a una IP privada. ¿Sí? Muy bien. Todas estas direcciones, entonces, privadas no son visibles desde Internet, están ocultas. Por eso también se les ocurrió esta forma de traducción, porque es seguro, en cierto sentido. Ah, bueno, perdón, me olvidé el direccionamiento público. Vamos a ver quién gestiona y quién administra las direcciones IP. Porque como son públicas, alguien se tiene que hacer cargo de asignarlas y de que no se asignen dos IP públicas repetidas. Entonces está la IANA, que se llama, que es la que se encarga de distribuir las direcciones, el espacio que se llama de direccionamiento IP, a los distintos proveedores de servicio. Mejor dicho, primero se distribuyen a los RIRs, que son los registros regionales de Internet, y estos registros regionales después los distribuyen entre los proveedores de servicio de Internet, los ISP. ¿Estamos? También, además de las IP, asignan lo que se llaman números de sistemas autónomos. Esto todavía no lo hemos visto, pero ya vamos a empezar a ver el encaminamiento en Internet. Y el mundo, además de estar dividido en registros regionales, está dividido en sistemas autónomos. Cada uno de esos sistemas autónomos también tiene un número. Entonces, el que asigne esos números para que sean únicos e irrepetibles es la IANA, que se llama. Bueno, y acá están los registros regionales de Internet, que son los que asignan o distribuyen las direcciones IP a los ISP. ¿Está? Esto ya lo vimos la clase pasada cuando estudiamos IPv6. Creo que les puse el mismo gráfico. Le agregué los dominios. Entonces, cada uno de estos RIRs va a tener bien el registro de quién tiene tal o cual dirección IP pública. ¿Estamos? Al igual que los números de sistemas autónomos. Los números de sistemas autónomos es simplemente un número me refiero, no sé, 10.500. No es como la dirección IP que está dividida en 4 grupos, separada por un punto, tiene la parte de red, la parte de host. No, los números de sistemas autónomos son simplemente un número común y corriente como nosotros los conocemos. Vamos a ver el tema de qué es el CIDR. ¿Qué significa CIDR? Encaminamiento entre dominios sin clase. Bueno, no les dice mucho el nombre. Lo importante acá es esto, classless. Less, ¿qué significa? Sin, en inglés. Entonces, se les ocurrió, como se estaban quedando sin direcciones IP, IPv4, ¿no? Que las pocas que les quedaran, las iban a distribuir geográficamente. Esa es la idea. Y la distribución no va a ser por clase. Classless va en contraposición a classful, ¿sí? En lugar de asignar direcciones IP por clase, se van a asignar en función de, por bits, como quien dice, en función de la cantidad de IP que necesite cada empresa en particular. Ahí vemos un ejemplo. Y ya que se crea esta técnica, como quien dice, esta estrategia, se busca mejorar, por ejemplo, el encaminamiento. Entonces, las IP que quedaban se van a distribuir geográficamente. ¿Para qué? Y para que sea más fácil encaminar. ¿Se acuerdan que el IPv6 también realizaba un encaminamiento geográfico? Bueno, acá no se hace con todas las direcciones IPv4 porque ya fueron asignadas. Entonces, las que les quedaban sin asignar, las distribuyeron por continente. Vieron que en general
las IP públicas. Hay una aplicación que se llama What's My IP, o sea, ¿cuál es mi IP? ¿Alguien sabe cuál es la IP pública que tienen ustedes o la mayoría de las empresas acá en Argentina? en Córdoba? Empieza en 24, ¿puede ser? Ah, no. Pero bueno, puede ser que le hayan asignado 24. Me suena 185. Puede ser. No, pero bueno, no importa. No. Puede ser que les hayan asignado. En Yo general, acá lo busqué y empieza en sí. 24, por lo menos en mi caso. Fivertel. Mira vos, le han asignado el 24 Fiverr. En general, a Latinoamérica, como que dice, se le asignó a las que empezaban con 200 o 201. ¿Sí? La 185, si no me equivoco, era para Europa. 181, profe. Ah, mira vos. Bueno, la idea era que las distribuyeran, yo las que estuve investigando, todas eran con 200. Entonces, bueno, me quedé tranquila. Pero veo que las están redistribuyendo de nuevo. La idea es que sean geográficamente. ¿Qué significa esa? Que, por ejemplo, ¿quién tenía la 24? Fivertel. Si 24 está, por ejemplo, en Argentina, entonces desde Europa, cuando ven el 24, directamente encaminan hacia Argentina. ¿Sí? Esa es la idea de distribuir geográficamente las direcciones IPv4, las públicas, ¿no? No las privadas, sino las públicas. Como el código postal. Exacto. Como el número, exacto, como el código postal. El código postal depende de cada país, vos sabés, no tiene una jerarquía. Sí es geográfico, pero no tiene tanta jerarquía, me refiero. Sí, está bien, el código postal es geográfico, tal cual. Tal cual. El número telefónico, por ejemplo, sí pueden encontrar más jerarquía. Código de país, código de área, código de central telefónica y después el número del abonado. Pero sí, los códigos postales son geográficos, exacto. ¿Cuál es la idea? La idea es que, ya que se mejora, se encamine más rápido, ¿sí? Se logre lo que se llama ese encaminamiento más eficiente. ¿Por qué? Porque las tablas de encaminamiento van a ser más chicas, van a tener menos entradas. ¿Cómo se va a hacer eso? Con un resumen de ruta, lo que se llama sumarización, que también lo vimos en IPv6. Acá lo vamos a ver bien en IPv4, cómo se calcula. El objetivo siempre es que se encamine más rápido, o sea, agilizar. Estamos todos apurados últimamente. Entonces, lo que se busca es agilizar el procesamiento para que un usuario, desde que hace un doble clic a un archivo, a una página web, lo más rápido posible esté en su máquina. Otro objetivo del 6DR es lo que le decía recién, esto de distribuir las direcciones IP en bloques de tamaño variable. ¿Qué significa esto? Que ya no va a ser por clase, sino que va a ser por cantidad de bits. Ahí lo vamos a ver. Y desaparece el tema de asignación por clase. Eso no significa que todo lo que nosotros estudiamos ya no sirva, para nada. Sí sirve muchísimo saber a qué clase pertenece, sirve muchísimo saber crear subredes. ¿Por qué? Porque todo está funcionando hoy en día. Está funcionando IPv4, hoy en día se está usando 6DR, se utiliza BLSM, se utiliza todo lo que hemos estudiado, se está usando. No hay nada que no se esté usando en este momento. A lo mejor de unos años ya IPv4 y todo esto no hay que enseñarlo más porque bueno, ya no se usa, pero ahora sí, estamos como en una etapa de transición. Desaparece el concepto de clase en cuanto a la asignación de direcciones IP. Y ahí está, se asignan en función de la cantidad de IP que necesite una empresa. Las IP válidas, ¿no? Gracias a que es geográfico la asignación, se puede implementar lo que se llama ese resumen de rutas o sumarización. Ahí va un ejemplo. En el caso de 6DR, ¿no? Si una empresa necesita 100 direcciones IP públicas, si nosotros tuviéramos el método classful que veníamos analizando recién, dijimos que le asignábamos una dirección clase C de red y teníamos mucho derroche. En cambio, en lugar de asignarle una dirección clase C, lo que vamos a hacer, le vamos a asignar esta dirección IP. Bueno, yo le puse la 201 porque teóricamente las asignadas hacia Latinoamérica eran las 200 y las 201. Y pusimos, fíjense, un /25. Así me va a asignar el proveedor de servicio. Ya no me va a asignar una /24, sino una /25. Con /25, ¿cuántas IP voy a tener disponibles? ¿Qué les parece? Con una /25.
¿Cuántos bits van a quedar para host? 7. Perfecto. 7 y 2 a la 7. 2 a la 7 menos 2 serían Exacto, son 126. Entonces 126 es mucho más próximo a los 100 direcciones IP que necesita esta empresa. ¿Estamos? Ahí está. Entonces nos quedan 7 bits para host, menos 2 son las 126 direcciones IP válidas. Bueno, acá se los puse en binario, sería este es el 78, sería el segundo y el tercer byte, a ver si dice. No, no dice, bueno. Este es ¿qué les dije? Tercer y cuarto sería, tercer y cuarto byte. Acá está el barra 25. Ese es el 78, ese es el 0. Y acá tenemos las, y acá tenemos los 126 IP, ¿sí? Con esta altura creo que esto ya se entiende perfecto. Vemos otro ejemplo de una empresa que necesita 500 direcciones IP públicas. Entonces, en ese caso, se le asigna la 201.276.0, pero fíjense acá, barra 23. ¿Qué pasó? A pesar de que es una clase C, porque la 201 son clase C, pero es un barra 23. ¿Eso qué significa? Esto va a equivaler a 2 direcciones de red clase C consecutivas. A ver si se entiende acá con un dibujito. Bueno, perdón. ¿Cuántos bits quedan para host? Para hosts, con ese. 9. Claro, perfecto, 9, muy bien. 32 menos 23 me da 9. Perfecto. Entonces, con 2 a la 9 tenemos 510 direcciones válidas. Como necesita 500, está perfecto. O sea, fíjense cómo hay muy poco desperdicio o derroche de direcciones IP. ¿Está? En cambio, si me hubieran asignado una red clase B, ahí sí que estaban 65.500, entonces era mucho el derroche de IP. Ahí está en binario, ese sería 76. ¿Y este qué será? Fíjense. Acá está el corte ahora, porque es un barra 23. Acá sería el barra 24, es un barra 23. Y fíjense, este es el 76. Y esta es el 77. Por eso es que acá yo les puse que equivale a 2 bloques de direcciones clase C consecutivas. ¿Por qué 2 bloques? Porque acá hay uno y acá hay otra. No sé si lo alcanzan a ver. Sería la 201.2.76.0 y la 201.2.77.0. El proveedor de servicio a mí que me va a dar esta dirección IP, barra 23, y yo voy a tener 510 direcciones para usar. ¿Se entiende que son como 2 direcciones IP clase C consecutivas? Pero desaparece el concepto de clase, por eso que se asigna así como barra 23. Profe, Sí. una pregunta. ¿Y Ujú. con qué frecuencias una empresa requiere 500 direcciones IP públicas? Perfecto, perfecto. En general las empresas tienen direccionamiento privado, ¿sí? Pero a veces las empresas, por ejemplo, los call centers, que tienen 2.000 puestos de trabajo, no sé si alguno trabaja en algún call center, que tienen 2.000 puestos de trabajo, a veces necesitan tener IP todo público. Hay aplicaciones que no funcionan cuando se hacen traducción de direcciones, es decir, que tienen que mantener la misma IP extremo a extremo. Si vos haces traducción de dirección IP pública a privada, ya no funciona, ¿sí? Entonces, por eso que hay empresas que necesitan tener en sus puestos de trabajo, en los dispositivos, IP públicas. Además, con las IP públicas te estás ahorrando el tema de la traducción. La traducción es un hermoso cuello de botella, porque imagínate, todas las comunicaciones tienen que atravesar un router que hace NAT, que hace la traducción, entonces al pobre router lo estás sobrecargando. Fíjate, en la universidad, no sé si ustedes, no creo que hayan hecho nunca un IPconfig, pero cuando volvamos a la presencialidad, no sé si ustedes van a volver, ojalá que sí, antes de recibirse, van a ver que es todo direccionamiento privado adentro de la universidad. Vieron que hay muchísimas computadoras en la universidad, entonces, semejante cantidad de computadoras, tener que hacer traducción de direcciones, es lento, es lento. Es mucho más fácil, más rápido si el paquete se construye en la PC y viaja directamente hacia Internet y no tiene que estar siendo traducido. El tema de tomar un paquete, sacar la IP origen,
fijarse en una tabla por cuál la tengo que traducir, volver a construir el paquete, calcular el checksum, lanzar, esto es tiempo, si bien se hace bastante rápido, pero es tiempo. Entonces, el tener direcciones IP públicas adentro de tu empresa agiliza muchísimo. ¿Mm? Hay empresas que tienen Profe. direccionamiento público. Sí. Claro. Y ahora se me va a ocurrir, porque yo en mi trabajo justamente hay un call center Ujú. Ah, muy bien. y me parece que opera Ujú. en red, en una red privada, que es la red de gobierno. Y yo me imagino, capaz, y eso es lo que hace que las líneas suelen estar tan agotadas, porque por ejemplo es el de la línea esta telefónica para la vacunación, para reclamos de vacunación. Ujú, ujú. Y siempre nos llegan reclamos de que justamente está súper Saturado. saturada. Y Y sí, y no sé, sí. me hace un poquito de lógica ahora, capaz, y es por eso Y sí, que fíjate, está así. fíjate la IP que tenés ¿estás yendo a trabajar o estás trabajando virtualmente? Ahora mismo no estoy en el trabajo, pero creo que la dirección privada es 10, creo que empieza con Ah, 10, ¿viste? Claro. una clase Claro, A. bueno. Vos lo estás viviendo a lo que es la lentitud. Sobre todo se nota, o sea, en tu casa, bueno, lo vas a notar porque tenés 10 dispositivos, no sé, bueno, depende de la cantidad de integrantes en la familia, la cantidad de televisores que tengas, de computadoras, pero es bajísima. Pero en una empresa, en un call center, que está en la cantidad de comunicaciones, o sea, que hay, ahí se siente, por eso yo, bueno, ponía el ejemplo de la facultad. Eh, pero tal cual vos lo estás viviendo. Entonces, hay empresas que necesitan tener direccionamiento público. Ojo que ahora cuesta, o sea, se paga por las direcciones IP. Entonces, por ahí que si vos no querés pagar, obviamente pedís 1, 2 o 3 y ya está. Con esas te las arreglas y usás direccionamiento privado adentro de la empresa. Acá por último hay, bueno, les puse el caso de 1000, entonces tenemos un /22, y acá con, esto más que nada es para que vean la idea de que, por si algún día escuchan, que se asignan 2 bloques de clase C consecutiva o 4 bloques de clase C consecutiva, que sepan qué es. Si yo tengo un /22, me van a quedar 10 bits para la parte de hosts, entonces voy a tener 1022 direcciones IP válidas, ¿sí? 1024 menos 2. Acá las van a ver, miren, a las 4. Ahí está. Como me asignan un /22, entonces acá en estos dos últimos bits del tercer byte, me queda 00, 01, 10 y 11, que va a ser la 72, esta, la 73, la 74 y la 75. Entonces un /22 con una IP acá que sea de clase C, es como si mi proveedor de servicio me estuviera asignando 4 direcciones clase C consecutivas. Direcciones de red. Pero en realidad me asigna directamente un /22. Y yo puedo jugar con todos estos bits para asignar a mi empresa. Bueno, espero que se haya entendido. Entonces hoy en día se asigna a nivel de bit. Es más, si yo necesito 8 direcciones IP, me van a asignar, por ejemplo, un /28 sería, ¿sí? Un /28. Todo en función de la cantidad de bits que me hacen falta para la parte de hosts o direcciones válidas. Bueno, gracias a que se establece, el 6DR es con direcciones geográficas, ¿sí? O sea, el espacio de direccionamiento se asignó geográficamente. Eso me permite implementar lo que se llama sumarización o resumen de rutas. ¿Qué significa esto? Acá traté de graficarles. Por ejemplo, este router tiene 3 direcciones de red, la 201, 338, 40 y 42. Eso es lo que lo diferencia una dirección IP de otra, ¿sí? Un tercer byte. /24, vamos a suponer que es un /24. Acá hay muchos routers, en realidad cuando ustedes vieron los ISP de nivel 1, 2 y 3, vieron que hay muchos routers en internet. Cada uno de esos routers manejan tablas de encaminamiento. Las tablas de encaminamiento tienen direcciones de red, un renglón por cada dirección de red. Entonces, si este router tuviera que, a ver, antes que nada, si yo los invito a comer un asado en mi casa, ¿cómo hacen para llegar a mi casa ustedes? ¿Qué les tendría que pasar yo para que ustedes puedan llegar a mi casa? La dirección. Perfecto. La dirección. Lo mismo pasa en Internet. Acá hay computadoras, ¿sí? Para que los paquetes puedan llegar a esas computadoras,
este router tiene que publicar rutas de las redes a las cuales está conectado para que los paquetes que estén dando vuelta en Internet puedan ser encaminados y lleguen hacia estas redes, ¿sí? hacia estos dispositivos. Entonces, ¿qué hacen los routers? Publican sus direcciones de red que tienen conectadas. Este router tendría que publicar 3 direcciones de red. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso tiene 3. Yo hice 3 porque era más fácil hacer los números en binario, pero obviamente que un ISP tiene un montón de redes conectadas. Entonces, si este router publicara 3 direcciones IP, este router debería agregar a sus tablas de encaminamiento 3 renglones, uno por cada red. Esto es un dibujo totalmente simplificado, pero a su vez este router tiene conectados más otros routers acá. Entonces las tablas de encaminamiento, a medida que nos vamos acercando al núcleo o al backbone que se llama de Internet, que serían los ISP de nivel 1, van a tener tablas de encaminamiento gigantes. ¿Tá? Para que no pase eso, decidieron implementar lo que se llama una sumarización o resumen de ruta. ¿Qué va a hacer este router? Le va a pasar una sola dirección IP a este otro router de la derecha. Esa dirección va a resumir estas 3 redes que tiene conectadas. Fíjense. Yo que les puse en binario estas direcciones. Esta es la 38. Fíjense, 128, 64, 32, más 4, 36, más 2, 38. Esta es la 40, es fácil, 32 más 8. Y esta es la 42. 32 más 8 más 2. ¿Sí? ¿Cómo hace este router? Este router va a calcular un resumen de ruta. ¿Cómo se calcula ese resumen de ruta? Se buscan todos los bits que coinciden entre esas, en este caso 3 direcciones IP, podrían ser más. Y vamos viendo que este bit coincide, o sea, obviamente el primer byte y el segundo byte es igual, se ve a simple vista. Acá el byte conflictivo es el tercero. Entonces, lo pasamos a binario. ¿Esto quién lo hace? El administrador, ¿eh? Esto lo configura el administrador, por eso que se los explico. Vemos que este bit coincide, este bit coincide, este bit coincide, este bit coincide, y el quinto bit no coincide. Como vemos que acá ya hay un 0 y acá hay un 1, ahí se produce el corte, se copian estos bits tal cual. ¿Y qué pasará con estos bits? ¿Qué valor tendrán estos de acá atrás? De la derecha, perdón, de acá atrás, de la derecha. ¿Qué valor convendría que tengan? 0. 0, muy bien, 0. Entonces, se copian estos bits tal cual y se pone a 0 toda esta parte que no coincide. Esta nueva dirección es una dirección resumida que abarca estas 3 direcciones. ¿Sí? A ver, que no veo. Ahí está. Entonces, esta dirección, mejor dicho, esta es la 32, esta que está acá. Este valor, fíjense, 128, 64, 32. Entonces, la dirección 201.332.0 es la dirección resumida. Fíjense qué pasó con la máscara. Se achicó, se encogió, se redujo. ¿Por qué? Porque la máscara dice cuántos bits deberían coincidir para que un router que ve un paquete que empieza con sus primeros 20 bits exactamente así, los tiene que encaminar por esta interfaz. Porque tienen que llegar a este router y después este router lo va a entregar a cada una de las redes según corresponda. ¿Sí? Este 20 entonces sería la cantidad de bits que son iguales en las 3 direcciones IP, que son importantes sería en este resumen, como quien dice. Este router entonces, en lugar de mandarle 3 direcciones de red, le manda una sola, que es una dirección resumida de las redes que tiene conectadas. Fíjense qué pasa acá. Es parecido, mejor dicho, es el mismo caso del anterior, la 38, 40 y 42. Entonces, este router le va a mandar esta dirección resumida. A su vez, como les decía recién, este router está conectado a más routers. Vamos a suponer que acá... Ay, ¿dónde están? A ver. Ah, ya aparece. Está la 32, la 48. Ahí está. Y la 96, por ejemplo. /20, ¿no? Fíjense. ¿Qué va a hacer el router entonces?
Este router de nuevo va a ser un resumen de estas 3 que tiene conectadas. Entonces hacemos el mismo procedimiento de recién. Vamos viendo bit a bit cuáles coinciden. En este caso coinciden el primer byte, el segundo byte, y del tercero solamente coincide el primer bit. Los otros ya son todos diferentes. Entonces, copiamos estos primeros bits a 0 todos los demás. Y esto se va a formar una dirección resumida, que fíjense cuánto es el prefijo acá. 17, porque tengo 8 más 8, 16, más este bit, 17. Esa va a ser la dirección que este router va a publicar hacia la troncal de Internet. Ven cómo a medida que, esto es un resumen de ruta, cómo a medida que nos vamos acercando al núcleo de Internet, las direcciones tienen menos bits en el prefijo. ¿Y eso por qué? Porque los routers que están acá en Internet, cuando ven un paquete cuyos 17 primeros bits coinciden, los saca por esa interfaz. Solamente estos routers que están acá leen los primeros 17 bits y encaminan el paquete hacia acá. Este router, como está más cerca del destino, va a tener que leer 20 bits, lee un poquito más, y lo encamina, por ejemplo, para acá. Y este router ya va a tener que leer 24 bits del paquete y lo encamina por acá, por acá o por acá. ¿Se alcanza a entender? A medida que nos vamos acercando al destino, el router tiene que leer más bits. A medida que estamos en la troncal de Internet, tenemos que leer menos bits. ¿Esto qué hace el resumen de ruta? Hace que las tablas de encaminamiento de los routers que están acá, en el núcleo de Internet, sean más cortas, más chicas, y que los routers trabajen más rápido, procesen más rápido, porque tienen que buscar coincidencia de una menor cantidad de bits, que en este caso son 17, acá 20 y acá 24. ¿Se entendió la idea del resumen de ruta? Perdí el auditor. Sí, profe. Bien, Sí, aquí profe. sí. Perfecto, muy bien. Esto mismo se hace en IP versión 6. Lo que pasa es que como en IPv6 es más complicado verlo porque son direcciones en hexadecimales más largas y demás, preferí explicárselos en IPv4. Pero la lógica es exactamente lo mismo. Bueno. Vamos a ver, para poder entender un tema que se llama BLSM, que va de la mano del 6DR, antes vamos a analizar un poquito qué pasa con el tema de las subredes, ¿sí? Que esto ya lo sabemos, así que de paso sirve de repaso. Fíjense. Si a nosotros nuestro proveedor de servicio nos asigna esta IP, que es una red clase C, /24, común y corriente, nada raro. Ah, perdón, antes de seguir, me olvidé decirles. Esto, no sé por qué no se los puse, sumarización o resumen de rutas, se suele decir supernetting. ¿Por qué? Porque la máscara se corre hacia la izquierda. O sea, el prefijo este, fíjense que se corre a la izquierda, se va achicando la máscara. Esta es una IP clase 6, sin embargo se va achicando. Eso se llama supernetting. La máscara se desplaza hacia la izquierda. En cambio, subredes, o subnetting, o subnetting, como le quieran decir, la máscara, ¿se acuerdan que se corría hacia la derecha? O sea, se alarga la máscara, tiene más bits. Bien, si suponiendo que nos asignan esa dirección IP, y tenemos, por ejemplo, esta empresa que necesita acá 28, va a tener 28 puestos de trabajo, acá 25, acá 15, acá 5 y acá 10. ¿Cuántos bits se deberían asignar para subred? ¿Qué les parece? Para subred, ¿cuántos bits se deberían tomar prestados de la parte de host? 5. ¿Por qué tantos? ¿Cuántas subredes tenemos? Acá, en la diapositiva. Perdón, me confundí con los hosts. No, Claro, claro. 3. 6 subredes. Bien, hay 6 subredes, perfecto. ¿Cuántos bits entonces? ¿Alguien 3. dijo por ahí? 3, muy bien, 3 bits. Franco. 3 bits, perfecto. Entonces, todas las subredes tienen que tener la misma máscara. Eso es lo que habíamos visto, ¿sí? Todas las subredes van a tener la misma máscara. Todas las subredes van a tener la misma cantidad de hosts. Que en este caso, bueno, ustedes ya, ahí está. Con 3 bits vamos a tener 8 subredes. Como acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, me alcanzan. Perfecto. Me quedan 5
bits para hosts, que es lo que decían recién, ¿sí? Se confundieron sin querer, pero ya estaban mirando el tema de los hosts. Eso me da que vamos a tener 30 hosts por subred. Me alcanza, porque acá necesito 28, acá 25, 15, 2. Acá 2 porque es un enlace punto a punto que se llama, ¿sí? Por eso que les puse ese 2. Va una IP acá y otra IP acá. Perfecto, muy bien. ¿Qué les parece? Yo voy a poder disponer de 30 direcciones IP por cada subred. Y acá les pregunto, ¿cuántas direcciones IP se desaprovechan en cada subred? Acá se desaprovechan, ¿cuántas? Dos. ¿Una sola? Bien, 2 o una, perfecto. Sí. Porque si acá son PC y yo gasto una en la puerta de enlace, solamente una voy a desaprovechar. ¿Sí? Ujú. No sé si fue Matías o Franco el que habló. Perfecto, muy bien. No tengamos en cuenta la puerta de enlace para que sea más fácil restar. 30 menos 28, 2, como quien dice. Acá ya desperdiciamos 5. Acá ya desperdiciamos 15. Acá desperdiciamos 28. Acá ya desperdiciamos 20 y acá 25. No sé si se alcanza a entender. Es como que, como todas las subredes tienen la misma máscara, se va a desaprovechar de acuerdo a la cantidad de hosts. Acá desaprovechamos menos, acá desaprovechamos muchísimo y acá también desaprovechamos muchas direcciones IP. Lo alcanzan a ver, ¿no? Cuando se usan Sí. subredes, se derrochan direcciones IP. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver de qué se trata entonces para solucionar ese problema. Se les ocurrió esta cosa rara que se llama VLCM, máscara de subred longitud variable. Leído de atrás para adelante porque, bueno, es inglés, ¿no? Fíjense qué significa longitud variable, que dentro de una misma empresa yo voy a poder tener diferentes máscaras. ¿En función de qué? En función de la cantidad de IP que necesite en cada área dentro de mi empresa. Eso que permite que nosotros aprovechemos mejor las direcciones IP públicas, ¿sí? Va de la mano el VLCM, el CIDR y el direccionamiento público. No tiene sentido hacer VLCM con direcciones privadas. ¿Por qué? Y porque las direcciones privadas, si yo tengo muchos puestos de trabajo en mi empresa, como uno de ustedes, creo que era César, que trabaja en el call center, usaron la dirección 10. La Coca-Cola usa la 10. También en la facultad tenemos la 172.16, ¿sí? Es decir que yo puedo usar cualquier dirección IP privada y no me hace falta hacer VLCM, que es bastante complejo, como quien dice el cálculo. ¿Por qué existe el VLCM? Para aprovechar al máximo las direcciones IP públicas, ¿sí? ¿Cuál es la idea del VLCM? Que nosotros vamos a poder tomar una subred y vamos a volverla a subdividir. Es decir, que yo acá les puse, permite crear subredes dentro de subredes. Ya cuando vemos el ejemplo me lo van a entender bien. Se implementa, que les puse en IPv4 públicas, no tiene sentido implementarlo en direccionamiento privado. Vamos a tener máscaras más largas, prefijos más largos, pero vamos a direccionar pocos hosts. Y vamos a tener máscaras más cortas si queremos direccionar muchos hosts, ¿sí? Lo que pasa es que cuando se creó esto, hubo que, todavía no sabemos nada, pero en la capa de interred, ¿vieron dónde está ubicado el protocolo IP? Tanto IPv4 como IPv6, está en la capa de la arquitectura TCP/IP, en la capa de interred. En esa capa hay un montón de otros protocolos que los vamos a ir viendo de a poco, pero hubo que desarrollar nuevos protocolos de encaminamiento que soportaran todas estas estrategias medias raras para que siga existiendo el direccionamiento IPv4. ¿Cuál es la idea? Vamos a darle más nivel de jerarquía a la dirección IPv4. Ahí viene el gráfico. ¿Se acuerdan que lo primero que habíamos visto cuando estudiamos la primera clase de direccionamiento IP? Vimos que la IP se divide en dos partes, la parte de red y la parte de host. Entonces ya de naturaleza es jerárquica la dirección IP. Cuando vimos subredes, vimos que se le agregaba otro nivel de jerarquía, red, subred y host. El crear VLCM le vamos a agregar otro nivel de jerarquía, que va a ser red, subred, subred, host. No es que se le agregue un nivel más, se le pueden agregar varios niveles más. Yo acá porque no me entraba más en el gráfico, pero
podríamos tener red, subred, 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 subred y host. ¿Sí? Podríamos tener varios niveles de subred o de jerarquía. Básicamente, ¿qué es el VLCM? Es tomar una subred y volverla a dividir en varias subredes. Eso es el VLSM. ¿Qué pasa con la máscara? Fíjense, se va a ir alargando, en este caso se extiende hacia la derecha. A ver esto, es un ejemplo, un caso, que quiero que me digan si tiene solución o no. Me asignan esta dirección IP, 201.360/24, y tengo esta topología. Díganme cuántos bits harían falta pedir prestado para la parte de red y, y cuántos bits deberían quedar para la parte de host. Tiene que pedir 3 para subred y para host Ujú. deberían quedar 6. Bien. ¿Se puede entonces No, resolver o no? no se No, puede. no se puede porque en el último byte solamente tenemos 8 bits. Y según dice Franco, son 3 más 6 me da 9. Y acá yo tengo solo 8 bits. Entonces, con subnetting o subredes no se puede resolver este problema que tenemos, ¿sí? o este esquema de direccionamiento. Para eso surge el VLCM. Ya van a ver que con el VLCM sí se puede resolver y se puede asignar perfectamente esta dirección IP entre todos estos hosts que yo necesito, que se llaman requerimientos. ¿Sí? ¿Se entiende entonces que no tiene solución con sus redes? ¿Todo el mundo lo entendió? Porque son 2, 3, 4, 5, 6 subredes. Entonces necesito 3 bits para la parte de subred. Pero como una de las subredes necesita 50 PC, acá necesito dejar 6 bits para subredes. Perdón, para host. Entonces no me alcanza este último byte. Bueno, yo siempre hablo antes de hacer los clics. ¿Se puede resolver entre subredes? No, no se puede. ¿Estamos? Vamos a tratar de resolverlo con VLCM. Bueno, estén atentos acá, ¿sí? Traten de no perderse en el cálculo. Vamos a ver cómo es el procedimiento de cálculo cuando uno implementa VLCM. Seguimos el ejemplo de recién, ¿no? De esta diapositiva. ¿Qué se hace cuando se calcula el VLCM? Se ponen los requerimientos, que es la cantidad de dispositivos que nosotros vamos a conectar en cada una de las áreas o departamentos de nuestra organización o de nuestra empresa. En este caso se acomodan desde el mayor requerimiento al menor requerimiento. ¿Sí? Esto es lo que yo les puse acá ordenadito. 50, es como que hay que ser muy prolijo cuando uno hace este cálculo. ¿Quién lo hace esto? El administrador de la red lo hace una única vez, reniega un rato y ya está. ¿Sí? Es como ustedes cuando les dan el tema de las subredes. Bueno, acá es parecido, un poquito más complicado, pero lo hace el administrador. Los ponemos entonces de mayor a menor los requerimientos. ¿Cuánto es el espacio total de direccionamiento que nosotros tenemos con esta dirección de red? ¿Cuántas direcciones IP válidas puedo llegar a tener? Eso le llamo yo espacio total de direccionamiento. ¿Qué les parece? Es fácil. Perdí el auditorio. 2 a la 8. Perfecto, 2 a la 8 menos 2. ¿Sí? Muy bien. Serían 254. Perfecto. Yo también les hago preguntas para que no se me duerman, porque si hablo yo sola todo el tiempo y monótona la voz de la profe, se me duermen. ¿Sí? Por eso los hago. Aparte no les veo las caritas, no sé si me están entendiendo o no. No sé si pusieron el Zoom y se fueron a tomar la merienda, no sé. Entonces, nuestro espacio total de direccionamiento es todo esto. Es nuestra torta, ¿sí? Tenemos acá todo este espacio. Con este gráfico voy a tratar de explicarles cómo se implementa el VLCM. Entonces, como es un /24, una dirección clase C, nosotros solamente tenemos 8 bits, ¿sí? Para 50 hosts, ¿cuántos bits deberían quedar para la parte de host? ¿Cuántos bits para poder direccionar 50 hosts? 6.
6. Muy bien, Matías. Entonces, por eso es que yo les pinté acá de negro los 6 y dejé 2 para subredes. Si yo dejo 2 para subredes, ¿cuántas subredes podemos llegar a tener? 4. Perfecto. Eso significa que si voy a tener 4 subredes, mi espacio de direccionamiento se va a dividir en 4. El 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Sí? Esto de haber dejado 2 bits significa que voy a tener mi torta dividida en 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a destinar entonces estos bits para host. Con eso yo ya resuelvo con la dirección 201.36.0/26 este primer requerimiento, que es el de 50 hosts. Entonces, yo a la subred 00 se lo asigno para los 50 hosts. Ahora tengo que resolver a quién le doy o cuál es la dirección IP para los 45. Entonces, ¿qué hago? Hago jugar la siguiente combinación, que es la 01, que es esta. Bueno, acá quedo en blanco porque ya va a venir algo. Entonces, también utilice la misma máscara, un /26, y va a ser la 201.36.64, porque ese valor posicional es de 64. Entonces, para los 45 hosts le asignamos la subred 01, que está acá. Pero fíjense qué pasa ahora. Para 25 hosts, ¿cuántos bits me hacen falta? Para la parte de host, para 25. 5. Muy bien, 5. Pero yo tengo 6. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar este pedazo de torta, bueno, se me fue, pero es el 1,0, ¿sí? Ya va a venir el 1,0. Entonces, vamos a tomar esta subred, pero como a mí solamente me hacen falta 5 bits, ¿qué va a pasar? Vamos a correr la máscara una posición, y si yo corro acá una posición, ¿en cuántas subredes puedo dividir este trozo 1,0? Si corre un solo bit. 2. 2, perfecto. Entonces voy a tener la 1,00 y la 1,01. Eso es VLCM, es tomar una subred y volverla a subdividir en función de la cantidad de hosts que me hagan falta. ¿Sí? Entonces yo ahora voy a tener 2 subredes, que como tengo 5 hosts, voy a poder tener hasta 30 direcciones IP en cada uno. Yo por ahora utilizo 25. ¿Qué va a pasar con la máscara acá? ¿Cuánto va a ser la máscara? Antes de hacerle el clic. Antes que aparezca. /27. Claro, muy bien. /27. ¿Sí? Entonces, esta posición vale 128. Entonces, por eso que acá hay un 128. /27. Fíjense que ya cambió la máscara. ¿Sí? Ya resolvimos los 25 hosts. Como justo acá me hace falta 25 hosts, dejo esta subred, la 101, para los otros 25 hosts. ¿Sí? La máscara es la misma. Ese 160 sale de 128 más 32. ¿Y ahora qué pasa? Me faltan 10 hosts. ¿Qué hacemos? Nos queda todavía una subred. Ya gastamos la 00, la 01, la 10 original. ¿Se acuerdan? De las 4 que teníamos. Me queda la 11. Entonces vamos a subdividir la 11. Vamos a tomar esa subred y la vamos a subdividir. Como me hacen falta 10 hosts, fíjense acá qué pasa. La 11 yo tengo 6 bits libres. Para 10 hosts, ¿cuántos bits tengo que dejar para la parte de host? Para 10. 4. 4, perfecto. Entonces el corte lo hago acá. Como acá se corrió 2 bits, ¿cuántas subredes voy a tener en la 11? 4 también. 4, perfecto. Entonces acá voy a tener la 1100, la 1101, la 1110, y todas son 11, ¿sí? Porque era el último cuarto que nos quedaba de la torta grande que teníamos, del espacio total de direccionamiento. Entonces todos son 11. Y hacemos variar los otros 2 bits, ¿sí? Tenemos 4 cuartitos chiquitos, cada uno de los cuales puede direccionar 14 hosts. Como acá me hacen falta 10, perfecto. 128 más 64 me da 192. /28, fíjense que acá se agrandó la máscara. Ya tenemos 3 máscaras distintas. Fíjense que yo se las puse con colores distintos. ¿Sí? No sé por qué quedaron con ese color. Bueno, no dije nada. No están por
por color la cantidad de bits. Cuidado. ¿Qué hacemos para los dos hosts? Ah, perdón, acá se ve que no me cabía. Esta es para los 10 hosts, ¿sí? Creo que, sí dice. Sí dice, ahí está. Ahora me faltan 2 hosts. Entonces, ¿qué hacemos? Ya este cuartito ya lo gastamos, entonces tomamos el que sigue, que es este, el 11101, que está acá. Pero como solamente necesito 2 hosts, ¿qué hacemos? De nuevo corremos el límite más hacia la derecha. 2 posiciones. Y acá creo que ya no se los grafiqué, a ver. O se los grafiqué, pero no. Ahí está. No más que eso porque, a ver, no se los grafiqué. Acá, porque ya no me he entrado, ¿sí? Pero fíjense cómo ese cuarto de nuevo se vuelve a dividir en 4. Cada uno de estos cuartitos chiquititos puede tener 2 direcciones IP solamente, ¿sí? Porque dejamos acá 2 bits. Fíjense cómo se resolvió el problema que teníamos en la primera diapositiva, que dijimos que no tenía solución, ¿se acuerdan? Cuando dijimos que con subredes no tenía solución. Fíjense acá, solucionamos el problema y además solamente gastamos este cuartito, nos queda libre esto, esto y todo esto me queda libre. ¿Por qué? Porque se hace un aprovechamiento más justo de direccionamiento IP en cuanto a los hosts que necesitan. Es a nivel de bit. ¿Se entiende la idea? Es parecido al 6DR que vimos recién. Sí, perdón, alguien quería hablar. No, que sí se entiende. Perfecto, muy bien. Por eso que cuando a mí me asignan IP a nivel de 6DR, supongamos que yo necesito, no sé, 100 direcciones IP dentro de mi empresa, yo puedo esas direcciones IP dividirlas así en subredes y de acuerdo a las áreas que yo tengo en mi empresa, y las voy asignando muy cuidadosamente, tratando de aprovechar el espacio de direccionamiento total, ¿sí? Entonces eso es el famoso VLCM o máscara de subred de longitud variable. ¿Por qué? Acá tengo un gráfico, espera. Bueno, miren qué bonito, están los libros. Antes de que la pase, profe, esa última división, digamos, la podríamos no haber hecho y dejarlo con 10 hosts y iba a funcionar, ¿o no? Claro que iba a funcionar, pero vos estabas gastando. Claro, te hubieran quedado desperdiciadas 8 direcciones, ¿no? Claro, pero hubieras gastado este y este. Bueno, todo esto hubieras gastado, hubieras Eso desaprovechado todo mismo, esto. claro. Exacto, todo esto lo hubieras desaprovechado. Sí, señor. Sí, señor. Profe, pero bueno, no sé si esto es muy, muy del ejemplo, pero eso de dejar 2 hosts, si nosotros tenemos en cuenta lo del gateway, que probablemente hay, no quedaría, que quedaría o un solo host disponible. Una sola, exacto. Pero eso se hace para los, ahí viene una diapositiva, no. A ver si, espérame un segundo. Es para esto. Es para los enlaces punto a punto, las conexiones entre los routers. Vos acá nunca vas a poner un switch acá en el medio. Bien. Tu visión está perfecta, tu observación, porque vos estás imaginando un switch conectado con muchas PC, conectado a una interfaz de router que necesita una IP. Entonces vos decís, ¿para qué voy a tener una subred que tenga solamente 2 IP? Si una la gasto en el gateway y la otra en la PC. Es como que no me da margen para poner un switch. Está perfecto tu razonamiento. Pero en general, cuando se dejan 2 IP, es para este tipo de enlace que se llama punto a punto. Ahí necesitas solo 2 IP, una en cada extremo del enlace. ¿Se entiende? En ese caso Perfecto, únicamente. Sí, ahí hace todo el sentido. Exacto. En general son los enlaces seriales, las conexiones. Pasa que todavía no hemos visto bien qué es un router. Un router es un aparatito que tiene interfaces LAN, que se llama, que pueden ser Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet, para conectar un switch. Después tienes interfaces seriales que no se conectan switches, sino que se conectan a otros routers. Entonces, vos acá tenés un enlace punto a punto. Nunca jamás en la vida vas a poner un switch. Entonces, nunca vas a usar más de 2 IP. Por eso. Esperen que vuelva, que me adelante. Eso ya lo vimos. Acá lo que les puse fue los rangos, porque al igual que nosotros estuvimos estudiando el tema de las subredes, los rangos y demás, acá pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que hay que ser un poquito más cuidadoso porque las máscaras
cambian. Fíjense que tenemos barra 26, 27, 28 y 30. Entonces, para 50 hosts vamos a ir desde la 201.3.6.1 hasta la 201.3.6.62, ¿sí? Que eran las 62 IP disponibles. Esta es la máscara. Bueno, no les puse el broadcast, les puse directamente la máscara, porque me parecía que era más importante que distinguieran que cada área de la empresa va a tener una máscara distinta. Para 45 hosts va a ir de la 65 a la 126, va a tener la misma máscara. Para 25 hosts va a ir desde la 129, que es la que le sigue acá, 129, hasta la 158. Acá no se los hice a nivel de bit, porque bueno, ya saben sus redes y demás, no creía que... me parece que no iban a tener problema en calcularlo. Acá la máscara cambia porque es barra 27, entonces tiene 3 bits encendidos acá, entonces eso me da un total de 224. Acá pasa lo mismo, va a ir desde la 161 a la 190. La máscara es igual que la anterior, que es un barra 27. Acá va a ir de la 193, que es la que le sigue, hasta la 206. La máscara cambia en la 240, ¿sí? Pues son 4 bits encendidos en el último byte. Y acá tenemos esta que va a tener 2 IP nomás, la 209 y la 210. 209 y 210. Y la máscara, 255, 255, 255, 252. ¿Por qué el administrador? Sí. Y las de broadcast Broadcast. sería la 63, 127, 159. Exacto, 63, 127, 159, 191, 207 y 211. Exacto. No se las grafiqué porque, bueno, me parece que era mejor graficar la subred, pero sí, acá estaría implícita en el medio. Faltaba graficar la máscara. Lo que pasa es que si lo graficaba me queda muy chiquitita la letra y me gusta que se vea bien grande. Pero está perfecto. ¿Por qué hace el administrador todo este lío? Porque después esto hay que volcarlo en una topología, ¿sí? En una topología real. Hay que asignarlo. Entonces, esa dirección que estaba acá, esta la asignamos para 50 hosts, la 64 para 45. Y esto es lo que está graficado acá. La 0 para 50 hosts, la 64 para 45, la 128 para 25 y así sucesivamente. Acá, que tenía 2 IP, era la 208 y la 209. Acá está graficado no las IP, sino la dirección de subred, ¿sí? Pero era para que lo vieran asignado o aplicado en una topología en particular. Por ejemplo, estas máquinas, si yo quisiera configurar el gateway, sería la 161, esta, la primera IP válida. Esta sería la 193. ¿Está? Acá sería la 209, la 210, acá sería la 129, acá sería la 65 y ahí sería la .1. Esos serían los gateways. Ah, pucha, lo tenía, no me acordaba. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Listo. Terminamos por hoy. Vuelvo acá por si tienen alguna duda. ¿Se entendió? Esto es lo más difícil que vamos a ver de direccionamiento. Después de esto ya no hay nada. O sea, esta es la última clase de direccionamiento que vemos. Seguro que hemos visto, yo creo que tuvimos 3 clases, direcciones IP, después subredes, clase C, subredes clase B, y esta. Otra cosa no vamos a ver. Es importante entenderlo porque a veces tenemos problemas de conectividad simplemente porque está mal configurada una máscara, porque está mal configurada una IP, porque está mal configurado un gateway, ¿sí? Por eso es que hay que entender el tema de direccionamiento. Y se está usando, o sea, todo lo que sea IPv4 es lo que se está usando hoy en día. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Tengo una duda, profe. Sí. No es sobre esto, sino una duda que me surgió haciendo un ejercicio del práctico. Sí. Cuando nosotros aplicamos subnetting a una dirección de red, Ujú. ¿hay una dirección de broadcast para toda esa red que ya fue dividida en subredes? No, la perdés. La perdés. ¿Cómo te puedo decir? No es que la pierdas. Una vez que vos aplicás subneteo, según lo que te estoy entendiendo,
la dirección de subred, de broadcast, de la subred original, va a coincidir con la dirección de broadcast de la última subred. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora sí me Entonces, queda claro. Sí. entonces ya no hay más broadcast de la red cuando vos ya usás subredes. Es como que muere, por una forma de decir, la dirección de red ya no tiene sentido porque vos ya modificás y empezás a utilizar subredes. ¿Sí? Sí, sí. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Han estado calladitos hoy. Ah, detengo esto.